En una época en que se difunde más información que nunca, saber identificar las noticias verdaderas de la desinformación es una necesidad de primer orden. Una de las tareas esenciales de los periodistas es asegurarse de que la información que publican es verídica. Y este proceso resulta imprescindible saber identificar y utilizar bien las fuentes de información. En el periodismo, las fuentes son personas, publicaciones o documentos que nos proporcionan información oportuna sobre un tema determinado. Son, para expresarlo con otras palabras, el origen de las noticias. Aprender a utilizar estas fuentes es esencial para un periodismo de calidad. ¿Qué es una fuente? Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto informativo. ¿Quiénes son las fuentes? La gente, a través de las entrevistas, los documentos, los libros, artículos sobre el tema. Y una tercera fuente es el mundo que nos rodea, en el que estamos inmersos. Las fuentes pueden ser públicas o anónimas. Cuando son públicas, en el redactado de la noticia se indica la procedencia de la información. Cuando las fuentes son anónimas, el periodista debe hacer constar que se trata de una información obtenida de forma confidencial o extraoficial. Las fuentes en la era digital. El caso más conocido es del presidente Donald Trump, que se ha acostumbrado a lanzar noticias a través de su perfil de Twitter en lugar de organizar ruedas de prensa o encuentros con los periodistas. En el caso de las redes sociales, los periodistas deben ser incluso más estrictos en la validación de las fuentes y a la hora de contrastar la información. Verificar la información surgida en Internet se ha convertido en una habilidad digital crítica para el periodista, pero que pertenece en realidad a la más pura tradición periodística, el fact-checking. El fact-checking es la práctica que consiste en comprobar y contrastar cualquier dato o información que aporte una fuente de información para garantizar que lo que explicamos en una noticia es verídico. Las fuentes de información o documentación pueden hallarse en diversos soportes como grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, libros, artículos, prensa escrita y básicamente cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego. Gracias.